Ahora veamos, antes de pasar allá, otra forma de separar otras figuras. Fíjense, yo les voy a dibujar formas comunes que van a encontrar ustedes en sus diagramas. Vamos a tener este, vamos a tener esto. Vamos a tener eso. Vamos a complicarlo más para que ustedes se orienten. Bien, todas estas son formas que ustedes se van a encontrar en los diagramas de momento, con las cargas que vamos a ver en este curso. Si acá faltan un par que son con las cargas triangulares, pero no vamos a ver ninguna con carga triangular. Entonces, este trapecio yo lo puedo separar de dos formas. La primera, separo, vamos a dibujar esto de nuevo. La primera, que es dividir acá y hacer un rectángulo, y acá arriba me queda un triángulo. O sea que yo lo puedo separar en un triángulo más un rectángulo, donde esto va a ser I1 y esto va a ser I2. Y le pongo por la altura, puede ser K, es lo mismo. ¿Ven? La otra forma que yo tengo de hacerlo, ¿cuál es una complicación que yo tengo acá? Este valor de acá, el I2, no lo obtengo de forma directa. Yo tengo que restar el valor de momento que yo tenga en este extremo, ese sí lo voy a conocer, menos este valor de acá. O sea que I2 va a ser igual a I menos I1. La otra forma que yo tengo, la segunda, es cortarlo así. ¿Ven? Entonces yo por un lado voy a tener un triángulo así, y un triángulo así, donde esto va a ser I1 y esto va a ser I2. Si ustedes hacen la prueba de integrar esto con cualquier cosa, con un triángulo, supónganse, y esto con un triángulo, en el caso de que, supónganse, yo estoy integrando con un triángulo así. Esta integración, ¿qué va a ser? Triángulos puntas opuestas, un sexto, más triángulo con rectángulo, un medio. En este caso tengo triángulos puntas opuestas, va a ser un sexto, más triángulo por las puntas del mismo lado, un tercio. Cuando llegue un sexto, un tercio, esto es IKS. Veamos el segundo caso. En el doble triángulo. En el doble triángulo. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo. Usando la misma lógica, puedo hacer este rectángulo así, con este triángulo así. La zona doblemente rayada se me va a simplificar, porque tienen signo opuesto. Fíjese, este diagrama es negativo porque está al lado de arriba, y este rectángulo es positivo porque está del lado de abajo del eje. O sea que eso yo lo voy a abrir en un triángulo negativo más un rectángulo positivo. Si yo estuviese integrando con esto, voy a tener menos un sexto más un medio. La otra forma que tienen de hacer
que parece más rara, pero más fácil. Ah, la otra. Este triángulo tiene una altura I2 que va a ser I más I1. Donde esto es I, esto es I1 y este valor es I2. O sea que yo acá tengo que sumar. Fíjense que en esto los voy a sacar directamente. ¿Por qué se lo digo? Parece muy rebuscado, pero los parciales se ponen nerviosos y todos cometemos errores de este tipo, así que no se preocupen por eso. Uno es hacer un triángulo así. Triángulo así. Y el otro va a ser un triángulo así. ¿Bien? Entonces me va a quedar un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Si yo integro con aquel, ¿qué me va a quedar? Más un sexto menos un tercio. Fíjense, un sexto están las puntas para el lado opuesto, positivo, están del mismo lado del eje. Esto, las puntas para el mismo lado, pero están de distinto lado del eje, menos un tercio. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es como si yo hubiese dibujado un trapecio y le hubiese colgado la parábola acá. ¿Mm? O sea que no es otra cosa que el trapecio más una parábola. ¿Mm? En donde siempre, pero siempre, en todos los casos, si yo me paro a la mitad de esto, este valor va a valer QL cuadrado sobre 8. ¿Mm? Siempre. O sea que yo este valor siempre lo conozco. Estos dos son momentos extremos, así que en algún momento los calculé. Entonces acá tengo la opción de dividir el trapecio en esto, en este triángulo un rectángulo, dando este triángulo, más la parábola. O sea que yo voy a tener triángulo con rectángulo. Todo esto es negativo, porque están hacia arriba. Más la parábola positiva. O triángulo negativo con triángulo negativo con la parábola positiva. La que ustedes elijan está bien, pero lo que nunca se tienen que olvidar es que ustedes tienen que integrar todo con todo. O sea, fíjense, en este caso, primer caso, tengo triángulo con triángulo, signo positivo, están para el mismo lado, punta opuesta, un sexto. Rectángulo con triángulo, más un medio. Parábola con triángulo, están del lado opuesto, menos. Parábola con triángulo era menos un tercio. Y esto es I medio de K por eso. ¿Mm? En el segundo caso, yo tengo más, triángulos tienen las puntas opuestas, más, triángulo tiene las puntas para el mismo lado, menos un tercio de I medio por K por eso. ¿Mm? Fíjense que yo siempre integro, todo con todo. No me toca olvidar de nada. Y en este caso, esto es un doble triángulo, como si yo de acá le hubiese colgado la parábola. Donde este valor siempre se va a cumplir, este es el valor al medio, QL cuadrado sobre 8. O sea que esto me va a quedar un doble triángulo más la parábola, en donde yo decidiré qué hacer. Si hago triángulo negativo con rectángulo positivo con la parábola positiva, o triángulo negativo con triángulo positivo con la parábola positiva. El que ustedes quieran usar, usen. ¿Qué es lo que pasa? Veamos acá. Eh, uy.
No, pero se los voy a mostrar en esto. Esta es la tabla de integración que ustedes van a encontrar adentro del libro de Segera, la que yo les puse en el WhatsApp. Lo que ustedes no tienen que hacer, por ejemplo, a ver, un caso, veamos este. No, pero acá no. Volvamos a esta vista acá. Supongamos, este me lo cambio de lado. Supongamos que ustedes tienen esta figura. Y supongamos que la tienen que integrar con, qué sé yo, con un triángulo. La forma lógica de separarlo esto sería, esta figura yo la separaría en un triángulo así. Con una parábola así. O sea, yo pasaría a tener triángulo más, así vamos a hacer, triángulo más parábola con este triángulo. ¿Qué es lo que hacen algunos? O los chicos que no saben, o por ahí alguno que dice cosas que no son. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, dicen, bueno, voy a cortar acá. Entonces por un lado voy a poner esto que supuestamente es para ellos una parábola de segundo grado con esto que es una parábola de segundo grado. Bueno, esto está mal. ¿Por qué? Porque esto en realidad es una parábola de segundo grado más una de primer grado. Porque dijimos que la figura se separaba en un triángulo y del triángulo colgaba la parábola. El q al cuadrado sobre 8 de la parábola está acá. No está en este pedacito. ¿Ok? Ese es el error que no tienen que cometer. Y esto es lo mismo. Es una de segundo grado más una de primer grado. Porque la parábola arranca desde acá arriba. Desde acá arriba, acá viene la cuerda de la parábola. No está acá abajo. Se me manchó mucho esto. Pero borra. ¿Ven? Entonces, eso no. Fíjense que yo tenía la figura completa, nunca la partí al medio. La pueden partir al medio, pero no en el caso de parábolas. Supongamos que ustedes tienen un trapecio con un doble triángulo. No me deja rayar fuera de la hoja. Un trapecio con un doble triángulo así. Yo puedo cortar acá, sacar cuánto es esta longitud S1, sacar cuánto es esta longitud S2 y hacer dos triangulitos chiquitos. Y hacer lo mismo. Cortar acá y tengo un trapecio con una longitud S1 y otro trapecio con la longitud S2. ¿Cuál es el problema? Haciendo eso. Primero, si yo integro directamente trapecio con doble triángulo, yo me tengo que fijar que la punta grande, en este caso, veámoslo acá,
que la punta grande esté para el mismo lado que que la punta chiquita del doble triángulo esté para el mismo lado que la punta chiquita del trapecio. Porque si yo tuviese esto así, eh, eso así, donde la punta chiquita no coincide con la punta grande, la integración no es la misma. Hay un término acá adentro que cambia. ¿Mm? Entonces eso son cosas que tienen que tener cuidado. Y después lo mismo, si el trapecio lo tienen con el triángulo, con los dos triángulos, con el triángulo para la punta para un lado y el triángulo con la punta para el otro. ¿Cuál es el tema? Que fíjense que las ecuaciones se empiezan a complicar. Esta dice un sexto de i por k1, que sería este lado, más 2k2 por ese, que sería el otro lado, el lado alto. En este caso dice un sexto por i es siempre la altura del triángulo, por 2k1 más k2 por ese. Pero fíjense si qué pasa si integramos trapecio con trapecio. Empiezan a aparecer estas ecuaciones enormes, en donde yo acá es donde me cometo errores. En definir cuál es I1, K1, I2, K2. Acá dice 2 I1, K1 más I1, K2 más I2, K1 más 2 I2, K2. Por un sexto todo por ese. Entonces se empiezan a poner largas. En cambio, si yo de forma sencilla tengo que integrar dos trapecios así, y bueno, lo corto así, y tengo que integrar estos dos triángulos con estos dos triángulos. Estos son de este y estos son de este. ¿Y esto qué es? Este con este, sea 1, es un sexto. 2 es un tercio. 3 es un tercio. Y 4 es un sexto. Y los términos de esto, y bueno, es esta altura por esta altura. Las dos la conozco porque los lados del trapecio son datos conocidos. Entonces yo para revisar es más fácil revisar un sexto más un tercio más un tercio más un sexto que hacer todo esto. A mí, en mi opinión. Ustedes háganlo, pero teniendo en cuenta ese cuidado. Y lo mismo pasa con esto. Estas son porciones de parábola. Esto supónganse es el caso. Vamos a hacerlo acá abajo, vamos a rayar un poco esto. El caso que ustedes tienen una viga simplemente apoyada y el diagrama de momento es así. Si ustedes lo cortan acá, esta porción que es donde la cuerda de la parábola es horizontal, solo en este caso, o el de una barra bien potrada, donde el diagrama de momento es una cosa así, y estos dos momentos valen QL cuadrado sobre 12, que acá la cuerda de la parábola es horizontal, solo en este caso podrían cortar así. Hacer esa figura ahí con este rectángulo de acá. En ese caso podrían hacer rectángulo hacia arriba, negativo, con la porción de parábola positiva. La porción de parábola la tienen acá para los dos lados. Solo en ese caso. En este caso tienen la porción de parábola sola. Esas son las cosas que tienen que tener cuidado. Borrar todo esto. Bueno chicos, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Venimos bien? ¿Están perdidos en alguna parte? ¿Quieren que veamos algo de nuevo? Contéstenme, si no, yo me duermo. Eso está malo para todos, quedarse dormido. Posta. Es Bueno, muy. es que si no, Sigue siendo sábado a la mañana. es que si no terminamos muy tarde. Nada. Mira, Sí, te voy a consultar en el segundo caso. Viste que vos acá. cogiste el doble triángulo.
Este, Bueno, el amarillo. claro, sí. El amarillo y en la parte verde me quedó la duda. Vos tiraste la línea para continuar el triángulo verde, para hacerlo completo. Ujú. Ahora, yo considero en ambos casos, en el triángulo de un sexto y el de un tercio, El que la S, longitud es la total. no, el S es este, siempre el eje de la barra. En todos los casos, esto es S. En este, Sí. esto es S. En este, esto es S. Y en esto, eso es S. ¿Mm? El S es la Entonces longitud ahí de la estaría la barra. ventaja. Claro. Como el diagrama de momento siempre se toma perpendicular a la sección, cuando yo lo enderece, esto sigue siendo S. O sea, yo lo único que hago es traer este punto acá arriba y todos estos escaloncitos que tengo acá los construyo acá arriba. Sí. ¿Entendés? O sea que esto Ah, sigue siendo buenísimo. eso Claro, te queda mucho más sencillo. y esto sigue siendo eso. Sí, es para evitarte trazar rectángulos, sumar áreas acá, por ejemplo, estos valores. Entonces directamente tomo los valores completos y chao. Sí, es un laburo mucho más quisquilloso Sí, cualquiera y de es las mucho dos más simple. formas es válida. El tema es que tenés que tener cuidado con eso. El S siempre es el eje de la barra. Fíjate que nosotros cuando vimos acá, el diferencial de S siempre viene de esto de acá. El diferencial de S es la longitud del elemento tuyo. Nosotros escribimos diferencial de S porque estamos integrando, o sea, consideramos un pedacito diferencial y después consideramos la sección completa. Ya, esto, por ejemplo, en reticulados, todos los diferenciales de S que aparecen van a ser la longitud de cada barra articulada. En este caso, el diferencial de S va a ser la longitud del tramo de momento que nosotros estamos tomando, pero medido siempre sobre el eje. O sea, si yo estoy tomando estas dos figuras, fíjate que yo siempre tomé esta distancia acá con esta distancia acá. ¿Mm? Fíjate, siempre es el eje, la distancia del eje de la barra. Nunca es inclinado. Eso también son algunas cosas que se confunden. Se ponen a sacar cuánto es esta diagonal, por ejemplo, y eso está mal. Eso tengan cuidado. Está buena la pregunta. Eh, y te hago otra Sí. consulta. En el primer caso, dijiste, donde tengo los dos triángulos, el de un sexto y un tercio. Ujú. Al principio comentaste que haciéndolo como dos triángulos lo simplifico. Ahora, en la parte de las tablas dijiste que a su vez a los dos triángulos tengo que subdividirlos a cada uno en un triángulo de un sexto y un tercio, o es solamente para revisarlo, para controlar que esté bien. ¿Qué cosa? ¿Dividir este triángulo a la mitad? Claro, No, no, no. Acuérdate que este triángulo uno es todo este triángulo. Este triángulo 2 es este. Cuando yo los dibujo acá abajo, perfecto. lo que yo hago es esta forma, llevarla a la forma horizontal. ¿Entendés? Yo dibujo el eje de la barra acá. Se me torció. Dibujo el eje de la barra acá. La altura de mi triángulo es esto. Fíjate, si esto fuese un área, la altura es I1 y el largo es S. O sea que yo acá lo único que hice fue cambiarle de forma. Que lo dibujé así porque vos lo que me decís es integrarlo un doble triángulo como el que vimos arriba con un triángulo así. ¿Cierto? Eso es lo que vos me estás preguntando. Claro. Bueno, si yo fuera a hacer eso, no me va a dar lo mismo. En realidad acá te va a dar 1,5. Ah, bien. Esto te va a dar 1,5. Cuando se simplifique con un sexto te va a terminar dando un tercio. ¿Entendés? Lo único que va a depender después va a ser el signo. Pero eh, siempre que vos dividas en figuras, llevalas al eje de la barra. Siempre dibujo mi S acá abajo. Estos son mis S. Y después dibujo. La altura de mi triángulo es esta.
chao, me queda un triángulo rectángulo. La altura de mi triángulo es esta, chao, me queda un triángulo rectángulo. En el caso del trapecio, por ejemplo, acá, suponete que yo hubiese, o este doble triángulo, suponete que yo hubiese hecho esto, mi, mi triángulo, mi S acá sigue siendo el eje de la barra, ahora lo único que me cambió es la altura. Mi altura es todo esto. Entonces yo dibujé mi altura acá, pero lo volví a dibujar derecho. Y lo que yo hice en este caso fue mover el eje de la barra. Yo le agregué el rectángulo este que no existe en realidad. Moví el eje de la barra de acá del medio y lo puse acá abajo. Para que mi figura me quede así, porque si no me quedaría... Ese era mi triángulo y el eje de la barra técnicamente está acá arriba. Yo al mover el eje de la barra más abajo me apareció el triángulo positivo y me quedó este triángulo negativo. ¿Entendés? Yo al sumar los dos me queda rayado. Lo que sí, eso sí tenés cuidado, siempre. Agarrar y dibujarlo derechito. No te compliques en distorsionarlo, porque acuérdate que estos son diagramas de momento. Acá todas estas componentes de momento son perpendiculares a la sección del eje. El eje de la barra es el S. Este es mi S. Entonces yo al enderezar cada uno de estos escalones, me queda esta formita acá. ¿Me seguiste? Perfecto. Ahora, especialmente esa parte, lo de las longitudes. Tenía medio mal. Gracias, Emi. Nada, no. La longitud de siempre, la longitud, fíjense que yo acá siempre las longitudes que yo escribí fue la longitud del tramo, directamente. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, hagámoslo mal, a propósito. Supongamos esta figura. Hubiese hecho lo que les dije que no hicieran en el otro caso. Yo estoy integrando esto con un triángulo. Eh, Se me fue la mano. ¿Ven? Lo dividimos en dos. Entonces me queda este triángulo, este trapecio, con este segmento parabólico y esta parábola de segundo orden. O sea, me va a quedar un trapecio así, con esto así, con un triángulo así, con mi parábola así. Esto dijimos, acuérdense siempre que está mal. No hay que hacerlo. Si yo hiciera eso, mi integración sería 1 sobre j, vamos a hacerlo bien. Sería este trapecio con la parábola. Ambas son positivas. Entonces yo voy a poner acá la magnitud del momento de la carga parabólica por las dos magnitudes de los... O sea, si esto, supongo que esto es mi... Con mi K1, con mi K2. Ahora mi S es este. Esto es S1 por S1. ¿Mm? Este es mi S1. Y a esto yo le tendría que sumar el triángulo con la parábola, que sería un tercio de la altura de este triángulo por la parábola menos por S2, porque esto es S2 y esto es S2. ¿Entendés? Acá cambiaron las longitudes. Ahora, ¿qué pasó? Esto no es verdaderamente un segmento parabólico. Esto sí es un trapecio. Este sí es un triángulo. Esto no es verdaderamente una parábola. ¿Mm? Ahí está el error de esto. Porque la cuerda de mi parábola pasó por acá arriba. No pasó por acá abajo. ¿Ven? O sea, esto está mal. No hay que hacerlo. Pero es para que vean. Si ustedes cortaran, suponete el caso típico es un triángulo con un doble triángulo. ¿Mm? Corto la mitad. Esto es S1, esto es S2, esto es S1, esto es S2. Entonces yo voy a tener trapecio S1 con triángulo S1
más triángulo S2 con el triángulo S2. ¿Ven? Acá no hago productos cruzados porque acá yo lo corté en la longitud. O sea que yo voy a hacer este pedazo de acá con este pedazo de acá y este pedazo de acá con este pedazo de acá y ya está, ya integré toda la figura completa. Si yo lo hubiese partido al revés, triángulo con, supongamos, hagámoslo, triángulo más el rectángulo. Este rectángulo es positivo. En este caso hubiese sido más un tercio menos un medio, pero el diferencial de ese, en este caso hubiese sido toda la longitud. Hubiese sido toda esta longitud. Esto es por I, por K, por S, por I, por I, por K, por S. ¿Bien? Fíjense, eso tengan en cuenta siempre. En este caso sí tengo que hacer uno con uno porque es la misma figura, esta figura compleja la separé en dos figuras. Pero si lo corto, tengo esta figura. Después yo podría haber hecho, qué sé yo, este triángulo así, un triángulo así, y ahí tendría que haber sido este con el triángulo verde y ese con el triángulo verde. Ahí sí tendría que abrirlo, haberlo abierto en estas dos. O hacer esto o hacer esto. Pero el S acá siempre hubiese sido S1, porque yo estaba trabajando con este pedacito de acá. Eso siempre tengan en cuenta. Donde el tramo que ustedes en los momentos extremos, el tramo en el medio, esa distancia en el medio es su S.